Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gozo para mí en estas horas del santo día del Señor, el santo sábado, poder dirigirme a ustedes para reflexionar juntos en la palabra de Dios. Como nos acercamos al día de la Navidad, que es la principal fiesta de la cristiandad, donde se pretende recordar el nacimiento en este mundo del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. He querido reflexionar en torno a un aspecto trascendental por su importancia del plan de salvación. Me refiero al hecho de lo que significa la encarnación del Hijo de Dios. Por eso he titulado la reflexión de esta mañana, El Verbo hecho carne. Uno de los escritores de la Biblia, uno de los principales escritores después de Pablo y Moisés, como fue el apóstol Juan, él usó un término griego que se traduce como verbo o la palabra. Nosotros tenemos que entender esto, que el verbo dentro del contexto de una oración gramatical es la palabra principal, que revela acción, revela vida, revela movimiento, etc. No existe una oración gramatical sin verbo, porque ahí está la acción. Bueno, la vida, todo lo viviente, todo lo que se mueve, lo creado, es por acción de ese ser que misteriosamente un día en la historia de este mundo nació aquí en la tierra. En esa noche memorable, allí en esa humilde aldea de Belén, como lo decía la profecía, nació un ser que había preexistido a su nacimiento como ser humano. Por eso es un tema, simplemente un misterio revelado, que racionalmente la palabra humana está limitada para poder expresar y describir, ¿cierto?, el significado de tan grandioso misterio de amor, la encarnación del Hijo de Dios. Por eso, como se trata de algo tan importante, tan sagrado, tan profundo, tan sublime, vamos a orar para pedir que el Señor dirija nuestra mente en la comprensión de este mensaje. Querido Padre que estás en los cielos, aquí estamos frente a tu palabra. Vamos a meditar en un tema de significado simplemente infinito. Nosotros no lo podemos del todo comprender, Padre, porque tú lo has revelado parcialmente, pero forma parte de la ciencia de la salvación. Es la mayor evidencia de tu amor por este mundo en rebelión y por tu iglesia que tú en tu amor sostienes y mantienes todavía y que prometes volver a buscarla. Bondadoso Señor, queremos pedir tu presencia aquí y que tú bendigas la vida de cada uno de nosotros como oyente al reflexionar en este mensaje de significado infinito. En el nombre de Jesús, amén. Voy a leer del Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 5, y luego nos vamos a saltar al versículo 14. Dice textualmente la palabra del Señor así: en el principio, refiriéndose allá en la eternidad, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí comienza diciendo que junto al Padre eterno, al Dios eterno, hay otro ser, y que acompaña a Dios, que está con Dios, pero a la vez es Dios. Y es antes de la creación de este mundo, allá en el principio, donde la mente humana simplemente no puede penetrar, no puede comprender, porque está limitada. Refiriéndose al Verbo, al Hijo, era en el principio con Dios, estaba acompañando a Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, el apóstol Juan está diciendo que Cristo, la fuente de la vida, junto al Padre, acompañando al Padre eterno, junto al Dios eterno, estaba Él. Y Él participó en la creación de todas las cosas. No hay nada de lo que existe, excepto el pecado, la rebelión, el mal, que no haya sido, hechura
obra del Creador, o podríamos decir de los creadores. El Dios eterno, y aquí se presenta de parte de Juan, porque va a colocar un énfasis especial en lo que significa precisamente la aparición en este mundo de un hombre llamado Jesús. Él le da esta vez el nombre de Verbo, y que está revelando un plan de salvación que tiene el origen en la mente misma de Dios, en el corazón de Dios, en un Dios movido por amor y por justicia, que llevó adelante un plan que él mismo diseñó. Bueno, y el centro de ese plan está en el corazón y en la mente de Dios, pero también en la mente y en la vida del que viene a este mundo a hacer algo maravilloso, que es la redención del hombre, pero a la vez a vindicar ante todas las inteligencias celestiales, ante todos los seres vivientes, que Dios es Dios y Dios es amor y Dios es justo. Por eso Juan refiere una declaración muy importante, dice en el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, la vida, eso que poseemos nosotros, mientras Dios así lo permita, ese don, tiene un origen en una fuente eterna, que está en el Padre y está en el Hijo. Y por cierto, el Espíritu Santo también, pero el Espíritu Santo cumple otra función en el plan de salvación. Esta vez el escritor bíblico está argumentando que ese ser que se transforma, ¿cierto?, en el Salvador del mundo, preexistió a su existencia humana. Hay dos, por lo menos, declaraciones en el Antiguo Testamento explícitas que dicen claramente de que Cristo es Dios eterno. Una de ellas es Isaías 9:6, donde el escritor bíblico, refiriéndose precisamente a una profecía mesiánica que nuestro Dios le revela al profeta, él dice, porque un niño nacerá, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Estos nombres especiales, estos títulos especiales que el Padre refiere de este ser que va a nacer aquí en la tierra, son extremadamente claros, porque el Padre dice que va a nacer entre los hombres un ser que va a tener estos nombres sublimes: admirable consejero. Y admirable es un nombre que se refiere en la parte bíblica solamente a Dios o al ángel de Jehová. Y luego dice que es Dios fuerte. ¿Cómo Dios eterno va a referirse en estos términos a un ser humano que va a nacer de una mujer en este mundo, que es Dios fuerte y que es Padre eterno? Los judíos, que eran tan monoteístas, no tenían problema o tienen problema para explicar esta declaración de Dios a través del profeta Isaías, porque Dios trata a este ser que va a nacer de una mujer, Dios fuerte y a la vez Padre eterno. O sea, Cristo también es Padre. Y luego dice príncipe de paz. Y bueno, y esto tomó cumplimiento pleno en el día cuando Jesús nació. ¿Recuerdan ustedes que el ángel Gabriel fue enviado finalmente a unos pastores en la noche, que cuidaban y guardaban en las vigilias de la noche su rebaño allí cerca de Belén, en las colinas de Belén? Y el ángel Gabriel los visitó y les dio las buenas nuevas de que allí en Belén había nacido un Salvador, que era Cristo el Señor. Y le dijo el ángel: mire, esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente dice que apareció junto al ángel Gabriel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Claro, el príncipe de paz había nacido. Por lo tanto, querida iglesia, queridos amigos, estamos hablando de un hombre que nació en Belén, que nació entre los animales, en el humilde establo de Belén,
de la bienaventurada mujer escogida por Dios, la Virgen María. Pero ese ser había existido siempre, pero como Dios. Y allí está el misterio que en verdad a nosotros como humanos no lo podemos simplemente entender. El Dios fuerte, el Padre eterno, el Dios eterno, la fuente de la vida eterna, el que era adorado por ángeles y por seres que pueblan otros mundos, por siglos de siglos, allá en el principio, donde la mente humana no puede comprender. Ese ser un día vino y nació aquí en la tierra, mis hermanos, queridos amigos, y nació no en la principal ciudad de Jerusalén, o en las grandes ciudades del mundo de aquella época. Nació en una pequeña aldea, y no en la mejor casa de ese lugar. Él, extrañamente, paradójicamente, admirablemente, nace allí en un tosco portal, en un pesebre junto a los animales. Por eso, Juan, después de argumentar que Juan el Bautista vino para dar testimonio de esto que estaba por acontecer en la tierra, y luego dice, el mundo por él fue hecho, repite lo mismo, y a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en el versículo 14 refiere una declaración simplemente maravillosa, mis hermanos, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne. Ese ser, ese Dios, se hizo carne, entró en una fase diferente por el plan de salvación. Vino y por amor, sí, hermano, sí, querida iglesia, sí, respetables amigos, por amor a mí y a usted, a cada uno de nosotros, ese Dios eterno, ese Padre eterno, ese Príncipe de paz, la fuente de la vida eterna, se hizo hombre, se sumó para ser un miembro más de la familia humana, porque no había otra manera de poder llevar adelante el plan eterno de la redención del hombre, de la liberación del hombre del poder destructor de ese vil enemigo que es el pecado. Aquel verbo se hizo carne, dice Juan, y habitó, es decir, vivió, moró, estuvo entre nosotros, estuvo en la tierra, caminó, ¿cierto?, aquí por los caminos allí de la Palestina de los días cuando él vino, en esos polvorientos caminos. Él visitó tantos lugares, tantas aldeas, tantos campos, tantas villas y ciudades principales como la Gran Jerusalén. Y él habitó entre nosotros, dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Y él dice, vimos su gloria, gloria como del único del Padre, del unigénito del Padre, lleno de esto, de gracia y de verdad. Bueno, la gracia es la concreción del amor eterno de Dios por este mundo. Es esa dádiva, ese favor inmerecido ofrecido a un mundo, a una humanidad que había caído bajo las terribles garras destructoras del poder del pecado, bajo el imperio del mal, donde un ángel se había rebelado contra el supremo hacedor y arrastró nada menos que a una tercera parte de los cielos para rebelarse contra Dios. Y luego arrastró a nuestros primeros padres, ¿cierto?, a la separación de Dios. Lo arrastró a condenación. Y por causa de esas decisiones, ¿cierto?, necias de nuestros primeros padres, arrastraron a la humanidad al pecado y todo cuanto hoy tenemos que sufrir en este mundo es por causa de que el pecado tristemente entró allí en el Edén, ¿cierto?, a la raza humana. Hay un segundo texto en el Antiguo Testamento, también una declaración explícita, es decir, esta dice con claridad lo que dice Miqueas capítulo 5, verso 2. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá
un guiador que apacentará a mi pueblo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuándo existía Cristo? Bueno, mucho antes del Edén, antes de la creación de este mundo, antes de la creación del hombre, sin lugar a dudas. Y este texto dice claramente que el Mesías, es decir, Jesús, preexistió a su encarnación. Y en segundo lugar, su origen retrocede a la misma eternidad. Mis hermanos, por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a esta fiesta cristiana de la Navidad, que alude al momento del nacimiento de Cristo, para nosotros concretamente la Iglesia Adventista, no teniendo ninguna base bíblica para sostener que el 25 de diciembre es el día en que Jesús nació, no lo sabemos. Nadie puede asegurar cuál es el día exacto en que Jesús nació. No hay base bíblica ni tampoco histórica. Lo que sí es claro que un día del año, en un día del año Jesús nació en este mundo. Más específicamente, por lo que dice la revelación a través de la inspiración y los escritos de Elena de White, él nació en una noche, en esa noche memorable. Hay discusión, algunos hablan de 3 o 4 fechas posibles. 25 de diciembre es una más, pero no es segura. Sin embargo, la cristiandad en general, la gran mayoría de los cristianos, de los profesos cristianos, cree de que Jesús nació allí. Pero nosotros, aunque no tengamos la seguridad que haya nacido en esa fecha, hermanos, somos enormemente beneficiados, altamente beneficiados al meditar en el hecho que recuerda la cristiandad. Por cierto, a través de diversos símbolos se ha tratado de alguna manera, enriquecer el cumplimiento de esa fecha que se supone. Pero hermanos, del mismo modo como nosotros, cuando cumplimos años, tratamos de tener un día diferente, un día donde compartimos con los seres más cercanos y tratamos de hacer algunas inversiones de repente, comprando a lo mejor una tortita, adornándola bien la mesa, buscando buenos alimentos, compartiendo un lindo momento, generalmente se intercambian regalos. Bueno, nosotros de alguna manera debemos hacer de esta fecha una oportunidad preciosa para meditar en el mayor de los milagros que ha ocurrido en este mundo. Que por amor, hermano, por amor a mí, por amor a usted, por amor a cada uno de nosotros, el Dios eterno se hizo carne, se sumó a la temporalidad humana, se hizo un ser humano de carne y hueso como yo, como usted, sujeto a las tremendas tentaciones que el vil enemigo puso delante de él, porque desde el mismo nacimiento buscó hacerlo tropezar y hacerlo desviarse del propósito por el cual Dios había enviado a su Hijo a este mundo. Sin embargo, gracias sean dadas a Dios y gracias sean dadas a Cristo, su Hijo, nuestro Salvador, de que Él logró la victoria sobre el poder del mal. Y como hombre logró vencer lo que nosotros no pudimos vencer. Todo lo que movió a Dios a hacer es lo que hizo al darnos a su Hijo, lo hizo por amor. Por eso que el mismo escritor luego dice en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, hermanos amados, la Navidad debe traer a nuestra mente el sublime hecho que debe conmover nuestro corazón, de que un día sí hubo una Navidad, donde se reveló el amor de Dios, el misterio de la encarnación, pero por otro lado la ingratitud humana, la ceguera humana, de no darse cuenta, aún aquellos que tenían la luz de parte de Dios, del gran acontecimiento que estaba sucediendo en esta tierra. Y esa es parte de la razón del por qué el Señor ocultó el día exacto de su nacimiento en esta tierra. Pero hubo una Navidad, por supuesto que hubo una Navidad. Hubo un día en que Jesús nació, claro que hubo una Navidad.
Ahora depende de cada uno cómo, con qué espíritu recordamos esto. Algunos dicen, no debiéramos recordarlo 24/7, todos los días del año. Ojalá que sea así. Pero yo por lo menos, aunque recuerdo el nacimiento que es el 20 de agosto de 1960, hermano, pero lo celebro el 20 de agosto de 1960. Y aunque no tengamos la seguridad de esa fecha, sí recordamos el hecho. Y eso es importante. Por eso Elena de White dice, sería bueno que todos nosotros, ¿cierto?, hiciéramos de esta fecha una oportunidad preciosa para meditar en el mayor milagro de amor de parte de Dios para con los seres humanos, que es enviar a su Hijo. Y por eso, en este ambiente que, por otro lado, corrientes ateas, de alguna manera, y el paganismo en general ha querido ensuciar este hecho, lo que sí sabemos que históricamente, ya desde el año 200 después de Cristo, hay citas históricas de grandes investigadores que dicen que hubo sectores de cristianos que se apartaban para recordar la fecha del nacimiento de Cristo, o el hecho. Y poco a poco, a través de los siglos, se le fueron agregando cosas, algunas que son buenas, otras que son ciertamente paganas, pero nosotros no tenemos por qué caer en el paganismo. Nosotros tenemos que celebrar la Navidad con el sentido bíblico y con la luz suficiente que el Señor nos da en su palabra y en los escritos inspirados de su mensajera, Elena de White. 260 veces Elena de White se refirió a la Navidad. 200 de ellas orienta y aconseja a la Iglesia que nosotros debemos ver esta fecha maravillosa como una oportunidad preciosa de compartir el amor de Dios representado en el nacimiento entre los hombres de su amado Hijo. Jesús nació aquí en la tierra por amor a mí y por amor a usted. Vino para salvarme a mí y a usted. Vino para ofrecer salvación. Por lo tanto, la Navidad debe traer a nuestra mente el sublime hecho de este misterio de amor insondable. Voy a leer una declaración muy pequeña de los escritos inspirados. Dice así la mensajera de Dios: la encarnación del Hijo de Dios es el hecho culminante de todos los tiempos, la piedra angular de la fe cristiana. Nótese, hermano, qué profundo es esto que estoy leyendo. La encarnación del Hijo de Dios es el hecho culminante de todos los tiempos, la piedra angular de la fe cristiana. Pero sin el nacimiento virginal no podría haber verdadera encarnación. Y sin la encarnación y el nacimiento virginal de la Biblia se convertiría en una mera fábula o leyenda. El cristianismo no sería más que un engaño piadoso y la salvación sería un espejismo decepcionante. Es decir, ¿tiene sentido el recordar que Cristo nació en la tierra? Por cierto, hermanos míos, ciertamente sí. Por lo tanto, haga de esta fecha una oportunidad preciosa para acercarse más a Dios, admirándolo y adorándolo con gratitud. Debemos sumarnos simbólicamente a esa hueste angelical, ¿cierto?, que cantó bellas hosanas, bellas melodías en esa noche memorable cuando Cristo nació. Y decían, gloria a Dios, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Por supuesto, gloria a Dios. Eso debiéramos decir nosotros. Gloria al Señor. Porque hay un día por lo menos en el año donde hay tantas cosas que se recuerdan todos los días. Cada día del año está lleno de fechas o de acontecimientos. Usted busque un día y en ese día hay cientos de eventos que se recuerdan, porque el día tiene solamente 365 días, el año, ¿verdad? Y los acontecimientos son miles y miles. Por lo tanto, en un día se pueden recordar muchas cosas. A nosotros nos interesa recordar el nacimiento de Cristo. Y que en el marco de ese gozo podamos tener un momento para intercambiar gestos de hermandad, de confraternidad, de hacer el bien. Alabado sea el Señor. Haga en la Navidad lo que glorifique al Señor y lo que lo deje en paz con su conciencia. Si hay cosas que usted no está de acuerdo y que las considera no correctas, déjelas. Pero no se haga juez de nadie, no condene a nadie por celebrar la Navidad. Porque el que lo celebra o el que lo recuerda con respeto, con humildad y en el correcto sentido y con el correcto espíritu, bien está haciendo. Y ojalá lo recuerde todos los días. Sería más maravilloso todavía. Pero no es la costumbre del ser humano estar recordando o celebrando todos los días su cumpleaños. Mis hermanos queridos, para que sucediera el segundo gran hecho por la redención nuestra, es decir, la muerte de Cristo, Cristo tuvo que nacer. Así que gocémonos y alegrémonos de que Cristo, nuestro hermano,
nació en la tierra para salvarnos a cada uno de nosotros. Que en este sábado nos gocemos también al recordar que tenemos un maravilloso hermano. Y ese ser maravilloso que es superior a nosotros, pero que es nuestro hermano, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y le dice al Padre, en medio de la congregación de ellos te alabaré, pero un día te diré, aquí estoy yo y los hermanos, los hijos que tú me diste. Por eso tenía que ser en todo semejante a nosotros. Y se hizo de carne y hueso. Y nadie te va a comprender más. Nadie va a empatizar más con tu realidad, con tus gozos y con tus preocupaciones, con tus alegrías o con tu dolor, con tus alivios, con tus realizaciones o con tus congojas. Solo ese hermano, que es más que hermano también, nuestro amante Salvador, nuestro glorioso y poderoso libertador y redentor, Él nos ama más que a nadie. Por eso debiéramos decir, como dice el himno, Señor, te quiero más que al mundo. Así concluyo con estos 4 pensamientos. Para los cristianos, la Navidad debe traer a nuestra memoria el cuadro sublime del milagro de los milagros, la encarnación del Hijo de Dios. Como leíamos, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este hecho histórico debe recordarnos a usted y a mí 2 grandes palabras de la teología bíblica: amor y salvación. Recordando lo que escribió el apóstol Juan por el Espíritu Santo cuando recalcó la sublimidad de ese amor, cierto, que trae como consecuencia la gran salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que yo no me pierda, sino que tenga opción a la vida eterna. Alabado sea nuestro Dios. Debemos ver, por lo tanto, en la Navidad la cristalización del magnífico amor que alcanza a toda la humanidad, apelando para que acepte tan grande salvación ofrecida gratuitamente. Más importante que el día o el lugar en que Cristo nació es el hecho de que Él tuvo que nacer en este mundo para poder ser nuestro glorioso, nuestro amante Salvador. Y ahora Él debe, por supuesto, nacer y renacer en nuestro corazón y habitar en nuestra vida para que Él pueda continuar su obra transformadora de cada uno de nosotros para la hora cuando Él en gloria y poder venga a buscar a los suyos, a todos los que le esperan. Por eso, una vez más, debemos abrir nuestro corazón al Señor y decirle, como dice el himno, cuando el escritor resume este maravilloso evento, cuando dice, tú dejaste tu trono y corona por mí. Al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar en mesón y ya en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mí, corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Que eso sea la realidad de cada uno de nosotros, queridos hermanos, amados hermanos y amigos que escuchan este mensaje, y especialmente mi amada Iglesia del Shaddai, a quien directamente estoy dirigiendo esta meditación en esta hora. Un abrazo y un muy feliz sábado, y que la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, ahora y para siempre. Amén. Amén y amén.